Que obviamente todos buscamos esa seguridad de la que estás hablando. Y la realidad es que no debería ser así. Porque al final de cuentas esa seguridad limita nuestro potencial. La gente que logra cosas increíbles no es la gente que se queda jugando en la segura, pues es la gente que arriesga un poquito para ganar cosas grandes, pues. Entonces, ¿por qué no tratar de ser esas personas? ¿Por qué no perderle el miedo a nosotros mismos a fallar? Buenos días, bienvenidos al episodio número 48 del Enfoque 1111. Él es Alex. Él es Rungo. Y el enfoque del día de hoy es, número 1, el verdadero efecto de tu mentalidad en tu vida. Y número 2, cómo modificar tu mentalidad hacia algo que te empodere. Bueno, ¿cómo te gustaría empezar, Alex? Ok, mira, pues lo primero que me viene a la mente, ¿no? Lo primero que me llega a la cabeza cuando estamos hablando de este tipo de temas de transformar nuestra mentalidad y lo importante que es para transformar nuestra vida, pues lo primero que pienso es lo del típico living magnet, ¿no? Que se dice de diferentes formas, pero es básicamente lo mismo. Lo que significa que uno invariablemente está atrayendo a su vida todas las personas, ideas, cosas, oportunidades o circunstancias que están en armonía con eso que tú eres como persona. O sea, como tú vibras, haz de cuenta, ¿no? Y cómo tú vibras, eso lo determinan pues prácticamente tus pensamientos dominantes, ¿no? Lo que estás pensando todo el tiempo. Y esos pensamientos que tú tienes diariamente son los que dicen cómo vas a actuar. Entonces, en base a tus pensamientos y acciones, tú te conviertes en una especie pues, de imán vivo, güey. Exactamente, está padre eso del imán vivo, pero pues tienes toda la razón. O sea, lo que tú piensas obviamente controla pues prácticamente pues todo lo que pasa en tu vida. Y pues al ser pues lo que tú piensas, pues lo fregón es que normalmente pues lo que nosotros pensamos pues está en nuestro control. ¿De qué depende? Depende de nosotros mismos. Obviamente es mucho más difícil en la práctica que en la teoría, ¿no? El hecho de controlarte a ti mismo, controlar tus pensamientos y cómo reaccionas ante las situaciones, pero pues como sabemos, una mentalidad positiva, una mentalidad que quieres tener, pues es una mentalidad desarrollable, ¿no? Es algo en lo que puedes trabajar, es una habilidad. Claro. Entonces, pues bueno, ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad a algo que nos empodere? ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad a algo que nosotros queremos? Bueno, pues mira, muy buena pregunta. Yo creo que pues primero que nada tenemos que entender algo, güey. Que cuando nosotros pensamos que algo es verdad, no importa si esto realmente es verdad o no. Para nosotros, en nuestro mundo interno, güey, de nuestra vida, eso ya es verdad. O sea, no importa si es verdad realmente o no, pero para ti ya es verdad. Entonces, a mí me gustaría ahí como que reflexionar tantito y pensar en un niño, güey. Porque si te fijas, eso le pasa a los adultos. Claro. Pero un niño, por ejemplo, él llegó al mundo y el morrito no tenía ningún miedo, ¿no? Él nació y llegó al mundo sin miedos. Y muchas veces los miedos que nosotros tenemos como adultos son cosas, o sea, es un miedo de lo que puede llegar a pasar. Y lo peor del caso es que esas cosas a veces ni pasan, pues. O sea, algo que nunca iba a pasar y sin embargo, pues te hace vivir tu vida de una manera con miedo, limitándote, pues. Así es. Y por culpa, pues, de esos miedos o dudas de las que estamos hablando, muchas personas nos limitamos, como dices, pero nos limitamos de una manera tan fuerte que ni siquiera intentamos algo. O sea, nos damos por vencidos antes de siquiera tratar de obtener algo, güey. Y en lugar de estar utilizando nuestra poderosísima mente, ¿no? Porque todos tenemos ahí mucha capacidad dentro del cerebro. Y en vez de usar toda esa capacidad para descifrar cómo vamos a obtener esos objetivos que nos ponemos en nuestra cabeza, esos sueños, usamos todas esas habilidades y todos esos recursos para justificar el por qué eso que queremos es imposible para nosotros. Ok, eso está bien gacho y es muy fuerte y cierto, ¿no? Es lo peor del caso. Pero pues hemos hablado mucho aquí de este tema del típico imagínate que no podrías fallar. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, claro. Si no pudieras fallar, si supieras que no vas a fallar, todo te va a salir bien. ¿Estarías haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo ahorita? ¿Qué camino harías diferente? ¿Qué decisiones tomaras y hacia dónde fueras si supieras que no vas a fallar? Sí, que sería totalmente distinto, ¿no? Está muy interesante esa pregunta. La hemos dicho, como dices, varias veces y aunque esté muy trillada, si de verdad te la imaginas, sí, varias cosas cambian adentro de ti. Claro. Bueno, para la mayoría de la gente, ese miedo del que estamos hablando, como que los gobierna, güey. Se convierte en el gobernador de su vida. Entonces, ese miedo es el que dicta, güey, todo lo que hacen, porque todo lo que hacen está organizado y está mandado por ese miedo para evitar el fracaso y la crítica. O sea, todo el tiempo esas personas están buscando no fallar.
Entonces juegan a la segura en lugar de estar usando su potencial para tratar de llegar allá donde están, hacia donde están sus metas, pues. Y la verdad es algo muy natural. Es algo muy natural en los humanos querer jugar a la segura, querer no fallar, querer no ser criticados. Es algo que obviamente todos buscamos esa seguridad de la que estás hablando. Y la realidad es que no debería de ser así. Porque al final de cuentas esa seguridad limita nuestro potencial. La gente que logra cosas increíbles no es la gente que se queda jugando en la segura, pues es la gente que arriesga un poquito para ganar cosas grandes, pues. Entonces, ¿por qué no tratar de ser esas personas? ¿Por qué no perderle el miedo a nosotros mismos a fallar? Sí, exacto, güey. Qué bueno que mencionas eso porque es común, pero no es bueno. O sea, tenemos que vencer ese miedo al fracaso, ¿no? O al qué pasa si fallo. Como te digo, es natural, pero hay que saberlo controlar. Manejar. Ajá. Y precisamente eso que dijiste tú, las gentes exitosas pues logran vencerlo. Entonces, eso hizo el autor del libro, güey, Brian Tracy. Precisamente eso hizo y se puso a estudiar a las personas más exitosas, no nomás de ahorita, sino de todos los tiempos, ¿no? O sea, analizó, pero así dice que hizo un estudio profundo acerca del tema y como que trató de recabar o de descifrar cuáles son los puntos más importantes que tienen todas esas personas exitosas en común. O sea, ¿qué cosas los hacen exitosos? En pocas palabras. Entonces, algunos de los puntos que detectó es que ellos saben perfectamente quiénes son y en qué creen. Okay. O sea, las personas exitosas tienen muy claro eso. ¿Quién soy yo y en qué creo? ¿No? Eso está clarísimo. Tienen estándares muy altos de sí mismos, lo que significa que se demandan muchas cosas a ellos mismos, ¿no? Y jamás, nunca ponen en compromiso, o sea, comprometen esos estándares que se pusieron a ellos mismos. Esas son las tres cosas que tienen en común todas las personas que tienen éxito. Ok, entonces lo que hacen, pues en realidad es lo que tienen ellos es que tienen un sentido de identidad muy, muy fuerte. Por eso que me acabas de decir. O sea, ellos saben perfectamente quiénes son y no corrompen ese sentir esa persona que ellos son por nada del mundo. No están dispuestos a fallarse a ellos mismos, a hacer, ¿cómo se llama? No, están dispuestos a fallar, pero no a fallar en el aspecto de ser la persona que quiero ser. ¿Me explico? No fallarse a ellos mismos. Ajá, sí, están dispuestos a fallar de que, pues bueno, me equivoqué, pero no están dispuestos a fallar de que, hey, estoy dejando de ser quien soy. Ándale, qué buen comentario. Que es un tipo de falla, es un tipo de falla diferente. Pero para poner un ejemplo básico, así más terrenal, pues algo así como que esas personas tienen reglas muy, muy claras que ellos forzosamente tienen que cumplir. Son reglas no negociables ante ellos mismos. Por ejemplo, el típico, yo me levanto temprano. Ajá. O yo no fumo. O yo no como comida chatarra entre semana, por decirte algo. Lo que sea. Cualquier regla que te pongas tú, que sabes que es algo bueno para ti, es algo saludable, o es algo que te lleva a ser una persona más grande, o es algo que te hace más inteligente, que te desarrolla tus habilidades, etc. Cualquier meta, cualquier cosita métrica que tengas tú que te pueda hacer llevar a otro lado, pues obviamente estos no corrompen esas metas o esos factores de disciplina que tienen ellos mismos que hacen que, o sea, que me lleven a mí a ser el yo que yo quiero ser. ¿Me explico? Y claro, eso es lo padre. Claro. Yo creo que lo explicaste muy bien, güey, ahí. Pues quedó muy claro. O sea, cumplen las reglas con las que se definen ellos a ellos mismos. Con las que se comprometieron con ellos mismos. Sí. Así es, güey. En todo lo que hacen, o sea, en pocas palabras, en todo lo que ellos están haciendo siempre, buscan que esté a la altura de sus propios ideales. Ándale. Que son los estándares que dijimos que se pusieron. Y por eso, como ellos tienen grandes ideales y estándares muy altos, siempre están buscando y esperando grandes cosas de ellos mismos o de lo que pueden conseguir. Entonces, todo el tiempo, pues están obligados a cumplir o a actuar en forma a algo que los lleve a cumplir esos ideales. Pues, por lo tanto, terminan consiguiéndolos, güey. Pero, ¿sabes qué se me hace muy curioso? O sea, el hecho de pues, que tienen que hacer eso, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo le hacen primero ellos? Primero que nada, para comprometerse con ideales tan grandes y creer que esos ideales para ellos mismos son posibles. Pues mira, yo creo que todo eso, y de hecho no me acuerdo si fue en el episodio pasado o en cuál, pero hablamos un poco de la autoestima. Ya hablamos de eso. Y yo creo que todo eso comienza con el autoestima, güey. Si te fijas, son personas, todas esas personas son personas que tienen un nivel de autoestima muy alto, güey. O sea, son personas que se caen muy bien a ellos mismos, se agradan. Se quieren. Pues, entre más te caigas bien tú a ti mismo, mejor te vas a desempeñar en lo que sea que estés haciendo, porque estás en demasiada confianza en que lo vas a hacer bien. Y si no lo haces bien, pues no te importa lo que los demás piensen. Entonces las personas con mucha autoestima son prácticamente imparables porque así se desempeñan en todas las áreas de su vida. Ok, es que si te pones a pensar en una persona que tú conozcas, cualquier amigo, persona, papá, lo que sea, pero en una persona que tiene mucha autoestima, pues ¿qué pasa cuando esas personas
las critican o alguien les mete dudas de ellos mismos o lo que sea, o viven ese tipo de situaciones. Pues lo ignoran. Lo ignoran, no les importa, les vale. O sea, simplemente chilo, move on. O sea, no les importa. Y pasan a lo que sigue. Y entonces ellos, lo único que les importan son ellos mismos y ellos confían en sí mismos, confían en sus metas y saben que están tomando las decisiones adecuadas que los van a llevar a donde quieren ir. Entonces, independientemente cuando llegan dudas, cuando llega alguien que los critica o que no está de acuerdo con las cosas que ellos platican o lo que sea, pues simplemente, pues qué buena tu opinión y siguen adelante. Pero pues, ok, entendiendo que se necesita esa autoestima para poder ignorar a la gente o ignorar las situaciones o las cosas que pasan que te hacen dudar o que te deberían de hacer dudar de tu camino, por así decirlo. ¿De qué depende que alguien tenga esa buena autoestima o no? Ok, mira, yo creo que esa es una muy buena pregunta, güey. Y de hecho eso nos podríamos ir para atrás y empezar a ver desde dónde se forja, porque obviamente está relacionado desde tus creencias y lo que te hacen pensar desde chiquito y las críticas y todo el rollo. Pero yo creo que la mejor definición, nos vamos a ir a tratar de hacerlo lo más simple posible. El hecho de que el nivel que tú tienes de autoestima está determinado por cuál es tu yo ideal. Ok. ¿No? O sea, ¿cuál es tu yo ideal y qué tan cerca está ese yo ideal de tu yo actual, güey? O sea, si tu yo actual se está acercando o alejando a ese yo ideal. Ok, bueno, entonces sí está muy bien explicado. O sea, tu yo ideal es esa persona que para empezar crees que te puedes convertir y es la mejor versión de ti, por así Exacto. decirlo. Entonces, tu yo ideal es la mejor versión de ti. Y tu autoestima depende directamente de qué tan cerca está tu yo actual de ese yo ideal y si va encaminado, o sea, si está cerca y si va hacia ser él. Y además, qué tan rápido se está acercando a ser él, creo yo, ¿no? Sí, qué tan rápido vas hacia ese camino, güey. O sea, y eso está directamente relacionado con qué tan bien te sientes contigo mismo. En otras palabras, autoestima. Así es. Bueno, de hecho el libro, güey, lo explica todavía un poquito más a fondo. Como que va un poquito más allá. Y no nomás habla del yo ideal, sino te habla de un self-concept, le llaman ahí. Un concepto ideal de ti mismo, güey. Y está interesante, porque yo nunca lo había visto de esa manera. Pero el punto es que te crea una imagen muy clara, o sea, ese concepto de mí mismo que yo tengo, porque todos tenemos, güey. O sea, tú tienes tu concepto de ti mismo, yo tengo mi concepto de mí mismo, cualquier persona tiene su concepto, el cómo se definirían a ellos, en quién creen que son, algo así. No sé si me está explicando. Sí, un poco. Pero bueno, el punto es que cuando tú crees que eres de alguna manera y esa imagen que tú tienes en tu cabeza es muy clara, muy motivadora de quién eres y en qué te puedes convertir. Pues yo tal persona, por ejemplo, yo Alejandro Félix soy una persona que hago esto y esto otro y esto otro y esto otro. Entonces, esa persona para mí está muy clara, güey. Entonces, tenemos que tratar de desarrollar esa claridad en nuestra persona y trabajar para que esa imagen que nos estamos imaginando, ese concepto de yo, sea lo más fregona posible. O sea, imagínatela pues en el que te quieres convertir, pues no en el yo ahorita de este momento. Entonces ese self-concept es lo que hace que los estándares y todo eso de los que hablamos de las personas exitosas, ¿no? Sí. Eso es lo mismo, pues es el self-concept que ellos tenían de ellos mismos. Okay. Y no lo corrompen, pues. Pero todo comienza de eso que decías, pues de tener ese concepto muy, muy claro de quién soy yo. Y creo que para poder saber quién eres, pues es tan fácil como de verdad ponerte tú solo a pensar, a ver, quién soy yo y quién quiero ser. Muchas veces es un ejercicio tan simple que no hacemos. Y pues quién sabe para dónde vamos, ¿no? Entonces, si para con nosotros mismos es tan fácil, ¿por qué no nomás sentarnos, describirnos honestamente y de ahí ya puedes empezar a diseñar o a sacar o meter lo que quieras en lo que te quieras convertir? Me gustó, güey, porque la neta es súper simple hacer eso, pero sin embargo ahí lo hacemos. O sea, no lo hacemos. No, pero sí, descríbete, ¿quién se detiene a pensar? Entonces, imagínate agarrar una hoja de papel y descripción de mí mismo, ¿no? Y ponerte a decir quién es Alejandro Félix Peñalosa o Rungo o el que sea, güey. Que está interesante, güey, porque de ahí, como dices, pues le agregas los valores que te faltan, lo que quisieras tener o lo que le estás regando. Ahí te vas a dar cuenta rápidamente. Claro. Pero bueno, la verdad no acostumbramos a hacer esas cosas. Valdría la pena hacer un poquito más. De hecho, aquí Brian Tracy como que trata de explicarnos algo. Nos los trata de explicar de una manera pues, más profunda. O sea, como que dar un ejemplo de lo que sería para él un self-concept muy importante. O sea, muy, muy fregón. Entonces te lo voy a leer tal cual como lo puso él, güey. Sí. Dice, si tú crees que eres una excelente persona, que estás lleno de talento,
que tienes muchas habilidades, que eres amigable y popular, güey, saludable y con mucha energía, eres curioso y creativo y estás destinado a tener una gran vida. Estas promesas básicas te van a llevar a ponerte metas, a trabajar duro, güey, a desarrollarte constantemente a ti mismo, a tratar bien a las demás personas, a vencer las adversidades y tener éxito. No habrá nada que te detenga a largo plazo. Está fregona la frase, está muy buena y muy completa, ¿no? Pero pues sí, en fin de cabo, todo así resumidito muy rápidamente lo que tenemos que hacer es definir exactamente qué queremos, decidir qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos de nosotros mismos, por así decirlo, y pues trabajar en creérnosla y saber que podemos ser esa versión ideal de nosotros mismos con todas esas cualidades que mencionaste. Exacto. Así es, se oye bien fácil, ¿no? Como estamos hablando ahorita, realmente fácil. Es un buen rollo eso de trabajar en nosotros mismos. Y toma tiempo y todo. Pero no, pues, de todas maneras hay que entender lo que estamos haciendo en el podcast y trabajarlo, ¿no? Sí. No es magia. Y es compuesto, como siempre nos hemos dicho. Pero... O sea, tienes que trabajar en ti poco a poco, ir adelante. Y mientras estés trabajando en ti, mientras estés avanzando, pues, ¿cómo se llama? ¿Qué ese resultado vas a tener a largo plazo, no? Y como que también tenerte paciencia, ¿no? Siento que si lo haces 2 días o una semana y piensas que ibas a tener ciertos resultados, luego lo abandonas y todo. Bueno, eso es un proceso, es un proceso de querer hacerlo y tener una determinación para lograrlo. Pero bueno, yo creo que aparte, güey, ya que tienes ese concepto muy claro de quién eres tú ahorita, tienes que tener ahora muy claramente a dónde quieres llegar, güey. Claro. O sea, ¿cuáles son esos grandes sueños? ¿Cuál es ese objetivo de en quién se debe convertir tu persona? Eso es lo que sigue en ese punto, pues. Entonces, es distinto, ¿no? O sea, sí hay que entender ahí muy bien la diferencia. Entonces, el punto es, cuando ya sabes a dónde tú quieres ir, pues ya puedes generar un plan acorde, diseñado por ti, para llegar a ese punto al cual estás seguro que quieres llegar. Así de fácil. O sea, en base a ciertos hábitos, poco a poco, te vas a ir encaminando hacia allá. Exactamente. Es que cuando generamos nosotros el hábito, por así decirlo, de solo hacer las cosas que nos llevan al camino que nosotros queremos ir, que nos llevan al destino que nosotros queremos llegar. En ese momento es cuando nuestra vida despega. Ese momento es cuando ya todo cambia, imagínate. O sea, nomás tomar decisiones que sí te llevan a donde quieres ir. Pues, ¿qué pasa la cosa? Pero primero que nada se define todo en la claridad de saber a dónde vamos. Porque cuando no sabes ni siquiera el destino a donde quieres llegar, pues cualquier camino te va a llevar. Imagínate, ¿no? Quiero ir a donde sea, ¿para dónde agarro? Pues agárrale. Si no sabes para dónde vas a llegar, pues dale. Y no vas a llegar a ningún lado, vas a llegar a un lado que pues... O a todos lados. O a todos lados. Vas a llegar simplemente a un lado que tú no decidiste. Exacto. Entonces, si al contrario, tú ves con claridad a dónde quiero llegar, quién quiero ser, en qué me quiero convertir, qué es lo que quiero de mi vida, pues ya puedes trabajar en hacer esa rutina de hábitos que sí de verdad te lleven a ser esa persona, a aclarar tu camino y acelerar el proceso de llegada, ¿no? Qué bueno, qué buen comentario te aventaste ahí, güey. Me gustó mucho. Yo creo que queda bastante claro la parte que dices de aclarar el camino. O sea, definitivamente se aclara el camino cuando tienes, pues, muy claro a dónde vas a ir. O sea, se aclaró el camino. Este es el camino. Ok. Sin embargo, pasar por ese camino no es magia. O sea, todos lo sabemos. Cualquier escucha va a estar diciendo, sí, pues ya sé dónde quiero ir, pero pues está cañón convertirme en presidente, ¿verdad? Pues sí. O sea, está muy difícil conseguir ese objetivo que tú tienes de todas maneras, aun cuando tienes claro cuál es. Entonces, para llegar hacia allá, necesitas, pues, distintas armas. O sea, armarte a ti mismo, ir lo más preparado posible para esa expedición que vas a hacer para llegar a ese camino, ¿no? Porque, pues, se te van a presentar diferentes baches, barreras. El camino va a estar espinoso. Ajá, cosas le vas a sacar la vuelta, otras por abajo, otras por arriba, etcétera, etcétera. Nada es igual, ninguna situación se pasa de la misma forma. Claro. Entonces, más vale estar lo más preparado posible. O sea, en pocas palabras, entre más preparado estés tú, te va a ir mejor en el camino, ¿no? Eso es obvio. Sí, más armas vas a tener en el camino. Exacto. Bueno, entonces, ¿y estas armas? En este ejemplo, Brian Tracy nos da 4 armas con las cuales nosotros podemos estar más preparados. Donde la primera es, güey, hazte responsable de tu vida. Así es la primera, así es simple, güey. Sí, es que es como lo que decía Omar Canizales aquí en el programa, en la entrevista con él. ¿Te acuerdas? Decía algo de ¿eres víctima o protagonista de tu vida? ¿No? Y hablaba de, o sea, eres víctima de las circunstancias, eres simplemente lo que pasa porque te pasan cosas, o eres el protagonista, el número 1 de tu historia, cabrón. Eres el que va a decidir. El de la película. Ajá, de la película de tu vida, que es lo peor del caso. Obviamente deberías de serlo, pero cuando tomas ese rol tan importante de, a ver,
todo esto depende de mí, entonces yo tengo que sacar la casta, entonces yo tengo que, no sé, rescatar a la princesa. O sea, ya te toca a ti tomar las decisiones correctas para lograr cualquier cosa. Y cuando simplemente estás viviendo la vida siendo una víctima de las circunstancias, pues simplemente estás dejando que te lleve el camino. Exacto, güey. Sí, y nos lo explicó bastante bien, Hay que hacernos cargo. O sea, la verdad, sí, pues sí, básicamente significa eso, güey. Nosotros tenemos dentro de nosotros mismos todos los recursos, por decirlo de alguna manera, para convertirnos en la persona que tenemos que ser. Y todo lo demás son básicamente pretextos que nos ponemos y que usamos nuestros recursos para encontrar esos pretextos y decir, yo no puedo convertirme en esa persona, por lo tanto no tengo esos objetivos o esas metas que me estaba poniendo, ¿no? Pero la neta es que pues el mundo ahorita está más fácil que nunca, güey, encontrar esas habilidades, aprender esos conocimientos, desarrollarte en una cierta área para convertirte en la persona que necesitas ser y que te contraten en ese lugar donde estás buscando trabajo o lo que sea en lo que estés trabajando, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar, en pocas palabras, si tú quieres cambiar ese mundo externo, tienes que primero cambiarlo adentro de ti, internamente. Claro. O sea, primero lo tienes que haber trabajado. ¿Y cuánto tiempo? Pues quién sabe, güey. Pero tienes que tener persistencia, tienes que ser muy intenso, tienes que de verdad estar trabajando en ti mismo para desarrollar esa cosa que estás buscando desarrollar, ¿no? Entonces, pues el siguiente, güey, o sea, yo creo que ahí quedó más o menos claro. Quedó muy bien. El primero, ¿no? La siguiente arma de la que habla aquí Brian Tracy es comprométete con ser excelente, güey. Ok. Creo que habla un poquillo también del compromiso con nosotros mismos, ¿no? Ese compromiso de comprométete en ser la mejor versión de ti, comprométete en esa visión que tienes de ser ese yo ideal y pues no importa el esfuerzo que tome, el tiempo que tome, los recursos que tome. Obviamente, como lo comentaste, si estás muy comprometido, muy comprometido con una meta, pues obviamente esa meta pues va a ser grande, va a ser algo difícil, va a ser un camino largo. Sí, lo más seguro es que sí. Lo más seguro es que sí, si es una meta importante, claro, o sea, si te metas pues muy fáciles, pues ¿dónde está la meta, no? ¿Dónde está ese sentimiento de orgullo, esa autoestima que viene con ello? Pero bueno, una meta que vale la pena, pues obviamente es difícil de alcanzar. Obviamente va a ser difícil de alcanzar. Si no estás comprometido contigo mismo para alcanzar esa meta, contigo mismo de ser excelente, como lo mencionabas, pues no la vas a alcanzar. Vas a desistir en el camino, te va a ser muy fácil decir, ¿sabes qué? Ahí estuvo porque está medio complicado, está bachoso, se me va a ponchar el carro, etcétera. Pero cualquier cosa te desvía del camino que quieres ir. Entonces, comprometerte con la excelencia, comprometerte con sacar lo mejor de ti, comprometerte con esa visión que tienes de tu yo ideal, pues seguramente te va a llevar a no desistir en el camino. Qué buenos comentarios, porque la palabra, bueno, dijiste muchas veces la palabra compromiso, güey. Y yo creo que eso lo tendemos a ver como que en otro contexto, ¿no? Lo vemos como que, es que estoy comprometido con esto y es algo mucho más simple de lo que nos imaginamos. Pero realmente el compromiso con uno mismo es el más fuerte que debe existir, pues. Sí. O sea, ese compromiso, si es de verdad, tú ya no desistes. ¿Por qué? Porque significa que estás de verdad haciendo todo lo posible o vas a hacer lo que sea para llegar a donde tú te estás poniendo esas metas, donde tú te comprometiste con. Bueno, ¿qué significa eso? Pues que estás comprometido con la excelencia, güey. Si te fijas, pues muy pocas personas de verdad se comprometen con ser excelentes, güey. Y al tú sí tener ese compromiso, pues automáticamente te estás poniendo allá afuera en el mundo compitiendo, pero tú ya estás en otro nivel. ¿Por qué? Porque tienes una ventaja competitiva, güey. O sea, de verdad estás haciendo cosas que los demás no están haciendo. Te vas a desarrollar de una manera excelente si constantemente estás pensando en la excelencia y todo te lo demandas así. Entonces te conviertes en una especie de activo escaso que existe en el mundo y que tiene mucho valor, güey. O sea, en cualquier equipo o en cualquier lugar van a querer cerca a una persona que tiene ese valor. Es que eso está muy fregón y creo que es algo que prácticamente nos deberíamos de preguntar todos. O sea, ¿qué ofrezco yo? ¿Qué habilidades que tengo yo estoy ofreciendo para el mundo, para la sociedad, para el trabajo, para lo que sea? Y esas habilidades que tengo, porque todos tenemos habilidades a cierto nivel, arriba, abajo, unas u otras cosas, pero esas habilidades que tengo yo son valiosas allá afuera, son valiosas en el campo donde me estoy desarrollando. O sea, ¿o de verdad ofrecen valor esas cosas que tengo yo? Y si sí, chilo, güey, vas por buen camino. Pero si no, pues lo que hay que preguntarnos es ¿qué habilidades puedo desarrollar yo mismo para poder dar valor allá afuera? Eso está interesante porque la verdad, todo gira en torno a eso, güey. O sea, si tú estás aportando valor a la sociedad,
te van a querer ahí. O sea, ya sea para generar más ingresos como un negocio, ya sea como esposo, novio, hijo, amigo, lo que sea, güey. Claro. Si eres una persona que aporta valor, vas a estar en todo lo que quieres estar, güey. Simplemente tienes que estar aportando valor. Sí. Entonces, qué bueno el darse cuenta de eso y empezar a pensar hacia allá, ¿no? Bueno, la tercera arma de la que habla aquí Brian Tracy sería poner a las personas primero. ¿Qué significa eso? Pues es que es demasiado importante el estarnos relacionando, güey. Ok. O sea, el crear vínculos fuertes, poderosos, con personas que nos ayuden no solo a crecer nosotros mismos, sino crecer en conjunto, güey. O sea, que esas personas tengan cosas que tú quieres desarrollar para ti mismo. ¿A qué me refiero ahí? Son personas, güey, que a lo mejor son mejores que tú en cosas y tú eres mejor en otras, ¿no? Uh-huh. Entonces se aportan valor mutuamente, güey. La gente no tiene ni idea de lo importante que es la relación que tiene con la gente con la que se relaciona continuamente. Uh-huh. O sea, la gente que ves continuamente es demasiado importante para ti, güey. Sí, y generan un impacto fuertísimo dentro de ti que, pues, obviamente es lo que sacas. Pero bueno, creo que se habla de dos cosas muy, muy claramente y muy importante en este tema de las relaciones con las personas. Uno es tanto buscar, o sea, continuamente relaciones fuertes y reales con demás personas, como el hecho de también buscar a las personas correctas. Uh-huh. No nomás estar con el mismo círculo de personas, no sé, juntarte con personas que obviamente te quieren o quieren lo mejor para ti, pero al mismo tiempo juntarte con personas que sacan la mejor versión de ti. Sí, güey, es que también ahí es darnos cuenta que no es nada más la gente que tú conoces, güey, porque yo estoy consciente de que la mayoría de las veces que nos dicen algo así, tú piensas de volada en la gente que conoces, uh-huh. ¿no? Entonces empiezas a pensar, bestia, pues estos amigos sí me convienen, los de acá no tanto, esos de allá enfrente, debería juntarme más con ellos. Y no se trata nada más de eso, güey. O sea, se trata de buscar. Ajá, esto va un poquito más allá, es un nivel más arriba. Si de verdad quieres desarrollarte de esa forma y conseguir cualquier objetivo, pues no tengas miedo, sal de tu zona de confort. O sea, tienes que buscar afuera. O sea, si yo me considero una persona que quiere desarrollarse en tal área, pues ¿quién es un fregón en tal área? O sea, exacto. ¿Quién de tu comunidad, de tu sociedad, de tu país o incluso en internet, en un blog, en Twitter, en lo que sea, güey? ¿Qué personas tú puedes llegar a conocer, contactar, aprender de, güey? Uh-huh. Para que si te estás relacionando continuamente con esas personas, pues te ayuden a llegar a la persona. Y en el tema que sea. En el tema que sea, güey. Oye, yo quiero ser muy bueno para correr. Pues ¿a quién conoces que conoce a alguien que sea muy bueno para correr? Ajá. ¿O qué libros existen de personas que son muy buenos para correr? ¿Y cómo contactas al autor de ese libro? O sea, etcétera. Twitter o lo que sea. O sea, ahorita la verdad es lo que dijimos hace rato, güey. Sí, la información está muy al alcance de la mano. Uh-huh. Entonces depende de nosotros. Todo lo demás es puro pretexto, la verdad. Es el no querer lo suficiente. Sí, y como dijimos, el cerebro es natural que busque pretextos antes de buscar oportunidades. Entonces, debemos estar conscientes de eso. La última, güey, la última arma de la que estaba hablando aquí Brian Tracy para poder llegar a nuestras metas es, pues está fácil, pero al mismo tiempo se oye raro, pero es piensa como un genio. Ok, no, eso sí suena medio complicadona. ¿Cómo le haces para pensar como un genio? Pues precisamente lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Va muy de la mano. La fuente de valor más grande, güey, o sea, el valor más grande que existe ahorita en el mundo, ya no es la tierra, güey, ya no es la capacidad de trabajo que yo tengo, otro tipo de cosas por el estilo, otro tipo de activos. Eso ya no es lo más valioso del mundo, güey. Lo más valioso del mundo en este momento es el conocimiento, cabrón. La información, güey, las grandes ideas. Y todo eso es algo que nosotros podemos desarrollar. Es precisamente lo que dijiste. O sea, está al alcance de nuestras manos el poder desarrollar toda la información que queramos y las habilidades que estemos buscando desarrollar, güey. O sea, ahorita podemos hacer lo que sea. Y la verdad es que, por ejemplo, si lo piensas, puede ser en cualquier área, ¿no? Pero si lo piensas tú en una forma empresarial, uh-huh. Con un ligero edge, con un ligero twist, con un cambio pequeño que le des a algo que a ti se te ocurrió porque estás desarrollando tu mente en base a eso, puedes hacer una industria, güey. Puedes rehacer una industria, puedes hacer una marca multimillonaria, incluso esa marca ponerla en varias partes del país, uh-huh. ¿no? O sea, imagínate, por ejemplo, bueno, no me acuerdo en qué año, pero cuando nació Domino's con el famoso que entrega a domicilio en 30 minutos y si no te regresaban, te regalaban la pizza. Uh-huh. Esa onda fue un parteaguas, ¿no? En ese momento. Sí, fue una revolución. Y Domino's pegó durísimo. Y todas las demás pizzerías empezaron a hacerlo. Es que... ¿Qué tan grande es la diferencia? Simplemente es un twist muy pequeño. Y a lo mejor ya lo hacían. Es lo más interesante. O sea, ellos ya sabían que entregaban sus pizzas en promedio 20 minutos, por decirte algo. En ese entonces que no había tráfico y todo el rollo. Por ahí va. Entonces ya decían, ¿y si ahora le metemos un poquito de publicidad así?
Sí, y yo me comprometo con ser la empresa que hace esto y lo otro. Pero ese pequeño twist hizo una supermarca. Y luego, por ejemplo, sale Little Caesar y dice, bueno, yo hago todo lo contrario. En vez de que salga a un precio X, yo voy a salir más barato, pero tú tienes que venir por mí. Y yo estoy lista. O sea, mi beneficio es hot and ready. Yo estoy listo para cuando tú quieras comer, tú comes y más barato. Órale, ese pequeño twist agregó un chorro de valor. Entonces, bueno, mi punto aquí es que nosotros, y en la habilidad que nosotros queramos, la podemos desarrollar de cierta forma en donde podamos encontrar ese pequeño twist. Y con una pequeña diferencia, hacer algo... Puede ser algo muy grande. Sí. En conclusión, aquí aprendimos que para cambiar nuestras vidas, que se oye muy romántico y maravilloso el hecho de cambiar tu vida, pero pues, todo inicia internamente. O sea, no de las circunstancias externas, sino internamente. De nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestra habilidad de manejarlas, de pensar en ese yo ideal y saber que nuestra autoestima se alimenta tan fácil como encaminarnos hacia lo que queremos. Para encaminarnos hacia lo que queremos, pues primero hay que aclarar los objetivos, aclarar el destino. Y aclarando el destino, se va a aclarar el camino que te lleve. Exacto, güey. Entonces, en pocas palabras, pues al cambiar nosotros nuestra mentalidad, podemos transformar por completo nuestra vida o el rumbo de nuestra vida. Súper interesante episodio, güey. La neta, el contenido de este libro sí nos puede cambiar la vida si lo analizamos, si lo vemos a fondo y si lo aplicamos. Es lo más importante de todo. Claro. Escuchar cosas todos los días no te sirve si no agarra esas cosas. Y las tomas acción. Exactamente. Entonces, bueno, a mí me gustaría cerrar el episodio con un comentario aquí muy interesante que dice Brian Tracy. Un mensaje, pues, muy fuerte que si lo tomamos en cuenta y buscamos hacer algo así, de verdad lo podemos aplicar. Entonces, bueno, cuando el mensaje de Brian Tracy dice así: cuando te disciplinas lo suficiente como para hacer las cosas que tienes que hacer, aun cuando no tienes ganas de hacerlas, y usas esa fuerza interior que desarrollaste para crear altos niveles de valor y persistencia dentro de ti mismo, te convertirás en una persona increíblemente poderosa porque te estás venciendo a ti mismo. Pronto sentirás como si no existiera nada inalcanzable para ti. Y eventualmente te desarrollarás lo suficiente al punto que te sentirás imparable. Muy bien. Pues, qué loco, ¿no? Muy buenas palabras ahí de Brian Tracy. Pero todo viene del vencernos. O sea, en ese mensaje, todo viene del constantemente vencerte a ti mismo. Eso está bien interesante. O sea, vénsete todo el tiempo. Ponte... ¿cómo se dice? Ponte metas complicaditas. No, y ponte inconfortable, pues. Pero ¿cómo se dice en español? Sí, no estés a gusto. No sé. Sí, ponte donde no estés a gusto. Sal de tu zona de confort. Y ahí donde no estés a gusto, supérate, güey. O sea, es el típico de los vatos que se levantan bien temprano, la raza que hace un chorro de ejercicio como 3 veces al día, cosas así. Es estar fuera de tu zona de confort. Sí. Y toman las decisiones difíciles. Y se vencen. Y bueno. Es algo de lo que hablábamos de Naval Ravikant, el capítulo... Bueno, hace algunos capítulos, pero que decía... easy choices, hard life. Hard choices, o sea, decisiones fáciles, vida difícil. Decisiones difíciles, vida fácil. Totalmente la mano de eso. Y la palabra era ponte incómodo, güey. Ponte incómodo. Esa era la palabra, chinte, güey. Muy bien. Bueno, pues con eso cerramos el capítulo de hoy. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Comenten su frase favorita de este capítulo. Suscríbanse al canal de YouTube. Nos ayuda muchísimo. Y los invitamos a ver más capítulos del Enfoque 1111. Gracias.